Bueno, antes que nada, quiero agradecer al maestro Carlos Rena Martínez por la oportunidad que nos dio en tratar este tema que consideramos es de vital importancia para la administración pública, sobre todo en los momentos actuales en que tenemos un bajo crecimiento económico y justamente las adquisiciones pueden ser un elemento promotor y acelerador del crecimiento económico. Efectivamente, también quiero agradecerle a los participantes y colaboradores en esta revista, ¿no? Básicamente, con quien me apoyó y fue un artífice importante, el maestro Edgar Ángel García Campos, que está aquí, y a todos los demás colaboradores que ahorita los vamos a nombrar, quienes desde su perspectiva y desde su experiencia profesional y laboral pues nos han enriquecido esta revista, que creo que llega en un momento muy importante dentro de la administración pública, en un momento en que está cuestionado justamente todos los procesos de adquisiciones, se está planteando un ejercicio presupuestario no total, y que mucho tiene que ver con que no se han logrado consolidar los procesos de adquisición, y por otro lado también ha impactado en el crecimiento económico. Como buen profesor, voy a poner bueno, no tan buenos, sino como profesor más bien vamos a poner en las proyecciones. Quiero agradecer, para que estén enterados, ¿no? Al maestro José Manuel Arciniega Rendón. Él participó con el tema de contrataciones públicas y el combate a la corrupción en México. A Miguel Ángel Cerratos, él analiza el artículo 134 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. La maestra Atsiyade Shafini, que plantea los conceptos básicos de planeación y las contrataciones. Al maestro Juan Carlos García Durán, la profesionalización de las personas servidoras públicas que participan en los procedimientos de contratación pública. A Liliana Escobar, que presenta el ensayo Relevancia del reclutamiento de servidores públicos capacitados en contrataciones públicas. A Mónica María Iglesias, por el breve acercamiento al proceso de contrataciones públicas del gobierno federal. Al maestro Arciniega y a Edgar Ángel García Campos, que ya explicó el tema sobre adjudicación directa, una excepción a la licitación pública. A la maestra Nancy Contreras, ya nos habló sobre la importancia del mercado interno, del mercado en las contrataciones públicas. También a Edgar Ángel García, que también hizo otro ensayo sobre las contrataciones consolidadas en la administración pública federal. A la maestra Ana Rebeca Martínez, que habla sobre la teoría y la práctica, una reflexión sobre las áreas requerentes y o técnicas en las contrataciones públicas. Y yo escribí sobre el tema de la importancia económica de las contrataciones públicas, que un poco voy a explicar este tema. Ok, justamente toda la revista se va a ubicar en los 3 riesgos que tiene las contrataciones públicas. Siempre dentro de la administración pública, las contrataciones públicas ha sido tomada como un área de riesgo para los funcionarios públicos, dada la responsabilidad que tienen, como ya se mencionó, en el ejercicio de recursos federales y en proporcionar justamente servicios a la población. Una mala adquisición genera normalmente una mala prestación de servicios y puede generar problemas sociales, como están generando en el momento actual, sobre todo en un mercado muy sensitivo, que es el mercado de los medicamentos, en donde justamente durante mucho tiempo pudimos participar. Son 3 elementos o 3 variables que alertan riesgos de la corrupción en las contrataciones del sector público. Y voy a hablar mucho en la parte de la economía. Primer punto, la falta de competencia. Vamos a ver cómo está consolidada la compra en la administración pública. Es decir, tenemos mercados, como mencionó, muy poco competitivos, en donde
existe muy poca oferta, dadas las condiciones de este mercado. Otro elemento, y no solo del mercado del sector público, sino que es un problema de la economía en general. Es decir, la economía en general está sustentada en mercados monopólicos y oligopólicos, y esto también le pega del sector público. Otro elemento importante es la transparencia. Es decir, si no hay transparencia en todos los procesos, como se mencionó, también puede haber actos de corrupción. Y por último, las anomalías en el cumplimiento de ley. Yo sintetizaría estos tres elementos como los elementos sustanciales para poder generar riesgos en los procesos de adquisición. Me voy a basar en un índice que elaboró el INCO, ¿no? Donde lo estuve revisando, y durante el periodo de la es un análisis de 2012 al 2017, se plantea el INCO que se realizaron 700,000 procedimientos de contrataciones públicas, damos para que vean la importancia de esta actividad en el sector público, y lo realizaron 1.537 unidades compradoras, lo cual, según el índice de riesgo de corrupción, representa, y aquí hay, dependiendo del enfoque, el OCDE habla de determinado monto del PIB. Sin embargo, en este estudio se llegó a la conclusión de que es el 10% del gasto público, ¿sí? Si lo vemos en este momento, el 10% del gasto público representa 610,000 millones de pesos, ¿sí? Prácticamente el presupuesto, incluyendo la deuda de Pemex, eso es lo que implica el gasto público en adquisiciones, ¿sí? Según datos del INCO, entre los proveedores con más contratos por adjudicación directa se encuentran empresas que justamente ahorita están en el escrutinio público y tienen que ver básicamente con las adquisiciones en el sector salud, básicamente, y con las adquisiciones en la Comisión Federal de Electricidad y con las adquisiciones que tienen que ver con Pemex. ¿Qué es lo que va a medir este índice, ¿no? Bueno, va a construir con 43 variables, es decir, es un índice que tiene mucha complejidad en su cálculo y, bueno, que arroja muy importantes, ¿no? Por ejemplo, tiene 16 variables que miden la competencia. No voy a leer todas, pero la conclusión final es que existe un y que por lo tanto esto está afectando a las contrataciones del sector público, ¿no? En términos de transparencia, se habla de que aunque existen muchos elementos normativos e instrumentos, hay poco acceso a la información, ¿no? No hay una publicidad abierta de los fallos, la transparencia en el otorgamiento de los contratos también no está muy abierta hacia el público, y por últimamente también anomalías en los procedimientos, como ya se manifestó. Es decir, un desconocimiento de la normatividad lleva a no cumplir con todas las normas que establece el proceso de adquisiciones, que desde nuestro punto de vista, si ustedes ven, casi la mayoría de los artículos hablan sobre la profesionalización de las adquisiciones. Es decir, es una actividad dentro del sector público que no puede dejarse, digamos, a gente que no se haya capacitado, que no tenga experiencia en el asunto y que, digamos, sea que no tenga experiencia prácticamente. Y yo creo que aquí justamente, y en ese sentido va este análisis también que se hizo en la revista, es que el INAP pues, es la institución, ¿no?, que ahora sí que directamente debería tomar, y ha tomado justamente todos los que hemos estado en alguna actividad de adquisiciones, hemos tomado al menos un curso en el INAP en materia de adquisiciones, ¿no? Entonces, esta falta de profesionalización, bueno, le da una oportunidad a la INAP justamente de ser, digamos, la institución principal, ¿no? Este instituto entonces nos va a medir los riesgos, ¿no? No sentencia, sino más bien hace un análisis para tomar decisiones, ¿no? Es importante que
de las 1.537 unidades compradoras que existen en el sector público, de acuerdo a este estudio, 500 de ellas, es decir, el 32%, de acuerdo a diferentes índices, han sido catalogadas como entidades de alto riesgo, ¿no? Es decir, el 32% ha sido catalogado bajo esta orientación. Y aquí estamos viendo, en este cuadro que estamos poniendo, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Federal de 2012 a 2017 compró 424,000 millones de pesos en términos de adquisiciones. El ISSSTE, 147,000 millones de pesos. El IMSS, 401,000 millones de pesos. Aeropuertos, 6,319. Comunicaciones y transportes, 327,000. Prospera, 4,539. El ICONSA, 19,477. La Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, 6,223, Zagarpa 4,556 y Semarnat 2,892 millones de pesos. Como se ve, son montos importantísimos que tienen que ver con las adquisiciones y por lo tanto con una derrama hacia el mercado nacional. Si esto no se adquiere de manera adecuada o en los tiempos y forma en que se plantea de acuerdo a la ley y a toda la normatividad que se establece, pues va a traer problemas en la actividad económica. Nada más por mencionar un dato, de estas que mencioné, 3, ¿no? El IMSS, CFE y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes propiamente consolidan el 35% y estas 10 empresas consolidan el 58% de la compra. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero tener controlar, digamos, de manera importante estos procesos, pues, se tendré que poner atención a cómo están operando estas 10 empresas o 10 entidades de la administración pública. Esto se está haciendo ya dentro de la administración pública. El IMSS ha sido objeto de poner el IMSS, el ISSSTE en la CFE y comunicaciones, justamente para poder verificar que todos los procesos que se den, primero, que se compre lo que se tiene que comprar, que se compra a precios de mercado, ¿sí? Y que se reúnan todos los elementos que vayan en contra de la corrupción. Bueno, esto ya se los comenté. Aquí hay datos muy interesantes que nos hablan de la concentración. Por ejemplo, el IMSS hizo contratos en este periodo que estamos analizando por 400,000 millones de pesos, es decir, el 18% del monto total del IMSS. Es una de las principales entidades compradoras. Concentrando a 42 unidades con índices de riesgo de corrupción, lo que representa el 38% de las unidades compradoras al interior de la dependencia federal. Otro elemento muy importante es que el 21% de las compras fueron realizados solo a 2 proveedores. Estamos hablando de los montos que compraron, y esos fueron 2 proveedores que justamente en este momento están cuestionados. Esto nos muestra, ¿no?, realmente que lo que se requiere es justamente hacer una revisión del mercado. Como se comentó cuando se leyó el currículum, que bueno, agradezco porque lo dijeron muy ampliado. Yo soy perito en economía y finanzas ante el Poder Judicial y justamente estoy en la parte de la aplicación de la Ley de Competencia Económica. No, yo me hago una pregunta: si este es un mercado tan oligopólico y tan concentrado, pues justamente ¿por qué no ha entrado la propia el Instituto Federal de Competencia, pues a ver qué es lo que está pasando en este mercado, que es un mercado que afecta a todos los mexicanos, porque todos consumimos medicamentos, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, no se ha planteado, digamos, algún estudio o algún planteamiento en términos de ver o determinar cuáles son los agentes preponderantes, como dice la ley, en estos mercados, ¿no? Yo creo que esto sería un elemento importante.
Finalmente, y como comentario final, es justamente las propuestas que se podían derivar del análisis de la revista, entre otros es crear una nueva ley general de obras y adquisiciones que se apeguen a los estándares internacionales, eliminen excepciones y establezcan procedimientos más sencillos y eficientes, desde nuestro punto de vista, que limiten la adjudicación directa de manera adecuada y que suplan los diversos regímenes de contratación pública existentes en el país. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, nosotros tenemos diferentes regímenes de contrataciones. ¿Por qué no plantear una ley general? ¿Sí? Que lo que norme sea todo el procedimiento a nivel nacional, ¿no? O sea, como está la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que obliga a todos los entes a respetarle. Sería un primer planteamiento, que sería cuestión de una discusión clara. Rediseñar el sistema de CompraNet de manera integral para garantizar que verdaderamente sea una plataforma transnacional y nacional y que vigile y que sea un elemento para vigilar todos los procesos, ¿no? Desde la planeación de las adquisiciones, los mercados, hasta su ejecución. Un punto en el que coincidimos todos los que elaboramos esta revista es justamente que se tiene que profesionalizar a los servidores públicos que realicen estas funciones de contratación. Prioritariamente al personal que ahora tiene encargado esta función, que es la área que ya se mencionó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para prevenir riesgos de corrupción. Reafirmar la capacidad de la Secretaría de la Función Pública, porque como ven, también se le quitaron algunas funciones en términos de las contrataciones, ¿no? Y que sea el órgano de control y vigilancia. Y por otro lado, se deben de fortalecer los esfuerzos de detección, investigación y sanción, y enfocar el esfuerzo en las dependencias y entidades y las unidades compradoras identificadas como más riesgosas, que ya está el estudio. Este estudio identifica a nivel de unidad compradora, dadas las características de los bienes que compra, cómo está sujeta justamente a una evaluación de riesgo. Otro elemento es la creación del Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas, que justamente sea el encargado, ¿no? Ya que se está concentrando, bueno, que tengan un apoyo tanto de planeación como también de evaluación y control de las adquisiciones dentro del sector público. Establecer un vínculo permanente en el sector privado para mejorar las condiciones de mercado, aumentar su tamaño y potenciar la inversión internacional y nacional. Esto es muy importante, como comentábamos, ¿no? Las contrataciones es la base, una de las bases fundamentales con las que el Estado interviene en la economía, ¿no? Porque justamente el principal comprador es el Estado a través de todas sus dependencias y entidades. Si el Estado compra mal, la economía irá mal. Promover por tipo de bienes y servicios a adquirir las contrataciones consolidadas en la administración pública, siempre y cuando no promuevan el desarrollo de nuevos oligopolios y monopolios en los sectores económicos, ni generen desabastos en el sector público. En el momento que se plantea una consolidación sin un análisis del mercado, pues lo que estamos promoviendo, en lugar de que participen pequeñas empresas, dada la magnitud de la consolidación, lo que estamos generando es que las empresas que puedan participar pues no sean las pequeñas y medianas empresas, que es uno de los objetivos que plantea la ley de adquisiciones, sino al contrario, estamos promoviendo que participen, dada el monto de los recursos que necesitan para poder atender. No sé, yo no quiero imaginar una consolidada de papelería para toda la administración pública. Pues bueno, pues ¿quién va a poder participar? Los grandes monopolios de la papelería, ¿no? Y no los pequeños. Entonces habría que pensar muy bien si esta estrategia, ¿no?, pues va en ese sentido. Desarrollar una nueva plataforma de contrataciones públicas que sea de uso obligatorio y que abarque el ciclo completo, ¿no?, desde la planeación, la ejecución y todos los procesos que ya se mencionaron, ¿sí? Justamente de manera estandarizada, y por eso es que estamos planteando una ley general que organice todos estos procesos y orientar justamente, que ese es el punto y que sobre eso versó el ensayo que planteé, es que justamente que las contrataciones sean promotoras del desarrollo económico, ¿sí? Buscando el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas nacionales, ¿no?,
y el desarrollo regional, que es otro de los objetivos fundamentales. Si yo hago una consolidada, pues que se centralice y se concentre la adquisición en los ámbitos de las grandes capitales o inclusive de la Ciudad de México, ¿no? Es todo lo que quería comentar y no me queda más que agradecer al maestro Carlos Reta por la oportunidad que me dio de coordinar. Gracias.